Bien, amados hermanos, pues vamos a lo que sería Lucas capítulo 8, donde vamos a estudiar los versículos de 16 al 18 y lo que nosotros consideramos o vamos a ver en esta tarde o en esta noche sería de los versículos 16 al 18. En esos versículos lo que nosotros encontramos es lo referido a a la parábola de la lámpara, donde Jesús nos enseña o enseñaba a sus discípulos en ese momento a que la palabra debía de ser entendida. A la misma vez, eh, llevamos como propósito y lo que nos enseña Jesús en esta lección acerca de la necesidad de ser luz y esta luz que se nos presenta en esta parábola a no ser escondida, sino que realmente debía de resplandecer y ser guía para otras personas que estaban en oscuridad. Similar a la parábola del sembrador, pues aquí se nos compara la necesidad de la luz con el asunto de ser eh, buena tierra. Vemos que Jesús en esta parábola del versículo 16 al 18, lo que encontramos acerca de Lucas, en el cual pues se está escribiendo a Teófilo, viene Jesús y conecta la idea con la parábola del sembrador. Y lo que nos enseñaba en la parábola anterior es que la tierra debería de ser productiva. Esto es en los corazones, esto es en los corazones que debían de ser fértiles. Ahora bien, los corazones fértiles en esta parábola pues son comparadas con a las lámparas. Estas lámparas pues son las que dan luz. Y es el asunto en el cual dice, pues dan testimonio, por lo tanto, pues dan fruto, como los que mirábamos en Mateo 5:16, en el cual Jesús mencionaba y decía, así que la luz, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. A la misma vez, así como se nos eh, Jesús en el momento que nos enseñaba acerca de la parábola, acerca de que la palabra o el mensaje eso era simbolizado por una semilla que era sembrada, como lo mirábamos en la parábola anterior, en el cual Jesús cuando comienza a hablar acerca o a dar la explicación acerca de la parábola, Jesús comienza y dice que la semilla es la palabra de Dios. Y de igual manera cuando nosotros vemos las palabras del salmista David, en el cual decía, lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ahí vemos entonces que la palabra de Dios pues es llamada lámpara y es exactamente lo que ahora en esta parábola, bajo las mismas simbología o metáfora que se utiliza en los salmos, vemos entonces que es la manera en la cual Lucas comienza a introducirnos acerca de esta parábola. Lo que vemos y en primera instancia lo que nos enseña es Jesús en esta parábola es una lámpara encendida no se cubre, sino que realmente dice que se coloca en un lugar en el cual dice toda la gente pueda ver acerca de esta parábola. Vamos leyendo lo que encontramos en estos tres versículos. Lucas capítulo 8 el versículo 16 al 18 pues dice de esta manera, nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre el candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto, ni secreto que no vaya a ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tengan ustedes cuidado de cómo oyen, porque el que tiene, más le será dado, y el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Lo que vemos es, y lo que Jesús comienza a enseñarnos en esta parábola, es acerca de que lo que dice para que los que entren vean acerca de la parábola. Y miren entonces que Jesús utiliza una figura que para los judíos era muy conocido en el asunto del candelero, pues era un lugar en el cual, es un lugar o un montículo en el cual se colocaba eh, la lámpara para que de igual manera la luz pudiese alumbrar toda la habitación. Y miren entonces lo que Jesús está diciendo en esta parábola, para los que entren, vean, en otras palabras, se nos está diciendo que el propósito de la lámpara es dejar que la luz brille
para que las personas puedan verlo. La palabra de Jesús entonces estaba destinada a dar luz a su camino. No estaban destinadas a ocultar la verdad o a hablarlas como si tuviese el mensaje encriptado. Totalmente lo contrario, Jesús enseña la verdad para que todos aquellos puedan entenderlo. Y miren lo que se nos muestra en Mateo capítulo 5, el versículo 14 al versículo 16. Miren, Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Dice así: Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. De igual manera, como lo que también vemos en el texto de Filipenses, capítulo 2 el versículo 15, es otra cita que podemos considerar. Miren lo que menciona aquí: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de las cuales ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Lo que vemos es, y aquí Jesús nos está indicando entonces de que al compararnos con la lámpara que van a dar luz, que van a iluminar el camino para que ellos puedan llegar a Cristo, como también nosotros hemos llegado, también la idea de Filipenses dice para que ustedes resplandezcan como luminares en el mundo. Y ese es el propósito. Entonces lo que vemos aquí de Lucas, al colocar la parábola de la lámpara después de la palabra del sembrador, Lucas sugiere entonces que la palabra de Dios, como habíamos definido en la introducción, que es la semilla, como también se nos enseñó acerca de la parábola de que la semilla es la palabra de Dios, también usa la imagen acerca de la lámpara para dar entendimiento a todos aquellos que están dispuestos a aceptarla. Y miren lo que nosotros miramos en Salmos capítulo 119, el versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Dice de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. También la segunda carta de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 1, perdón, verso 21, desde el versículo 19 es donde el apóstol Pedro nos enseña. Dice: así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día se despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Y miren al apóstol Pedro que una vez entendiendo el asunto o el propósito de esta misma parábola, la cual estamos estudiando y la cual el apóstol Pedro, siendo discípulo de Jesús, miren que utiliza la misma imagen. Dice, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Verso 20, pero antes, ante todos sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue jamás dada por un acto de voluntad humana, sino que todos los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron por parte de Dios. Lo que vemos y lo que Lucas nos enseña es la semilla debe de ser sembrada, así como lo enseñaba la parábola. Pero ahora Jesús con la parábola de la lámpara nos indica de que la lámpara debe de brillar, que el misterio debe de ser revelado, no escondido. Y es el asunto en el cual, como el apóstol Pedro nos menciona, que nosotros, Pablo decía que seamos luminares, Pedro dice que debemos de brillar para el mundo y es algo en el cual pues también nosotros debemos de considerar. A la misma vez, en la misma parábola, Jesús
o la enseñanza de Jesús, lo que desprendemos de la enseñanza de esta parábola es la enseñanza de Jesús ilumina y guía al entendimiento. Y miren lo que el versículo no menciona. Jesús está diciendo en el versículo 17 que no hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto. Y aquí también se nos indica de que mi secreto que no vaya a ser conocido y salga a la luz. Ahora Jesús está mencionándole a sus discípulos es lo que estaba oculto a los discípulos por parábola, ahora dice, se les hizo claro por la explicación que Jesús dio. Los hombres, como vemos, dice, muchas veces pueden ocultar muchas cosas, pero vemos que en la enseñanza dice que no tendrán éxito, porque Dios saca todo a luz en un día. En un día todo será revelado, lo que ahora entonces está escondido. Y miren entonces lo que encontramos en Mateo capítulo 10 el versículo 26, la cita de Mateo 10:26, dice así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. La otra cita también que me gustaría que pudiésemos considerar es la que nosotros teníamos en Lucas capítulo 12 el versículo 2. Dice así, nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Ahora, Jesús entonces está indicándonos que no hay nada oculto, que un día pues todo será revelado. Y a la misma vez, en esta misma parábola, lo que tenemos, la parábola de la lámpara, es Jesús advierte algo. Y lo que Jesús está advirtiendo a sus discípulos es, tengan cuidado de cómo oyen, pues, pues también dicen, eh, pues escuchar con intención, dice, puede aumentar el entendimiento o puede llevar a perder lo que uno crea. Y miren entonces que Jesús hace énfasis, como lo vemos en Lucas 8:18, a la exhortación a la cual le está diciendo, mirad pues cómo oís. Y miremos allá lo que miramos en Lucas capítulo 8, el versículo 18. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Pues vamos una vez más a lo que miremos aquí. Jesús entonces está indicándole a sus discípulos a que debían escuchar con la intención de entender y ser iluminados por la enseñanza que Jesús estaba dándole. Y a la misma vez Jesús está diciendo que aquellas personas que solo escuchan para criticar, dicen no será ayudado. Y vemos entonces que la exhortación desprendida de esta parábola es, se nos indica acerca de la necesidad de tener cuidado, cuidados, estar en guardia. Y es lo que nosotros consideramos en Lucas capítulo 21, el versículo 8. Lucas 21, verso 8. Y es así. Jesús respondió, cuídense de no ser engañados porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no lo sigan. Ahora, también entonces, a la misma vez que Jesús les estaba indicando acerca de la necesidad de, de tener cuidado, también Jesús está indicándoles que ante Dios iban a ser responsables por lo que estaban escuchando. Por eso Jesús en la exhortación les está diciendo, tened cuidado, cuidaos. El hecho de escuchar las cosas malas o aquellas cosas buenas con una actitud errada, realmente dice, nos va a privar de escuchar de la verdad y de la bendición que nosotros vemos. Y vemos que lo que mencionábamos en Lucas 21:8 acerca de que cuidémonos, dice, de no ser engañados. A la misma vez, en la misma parábola que lo que leíamos en Lucas 8:18,
Jesús está diciendo también, dice, porque al que tiene, se le dará. Si nosotros leemos en Mateo capítulo 13, el versículo 2 y 13, pues encontramos algo similar. Mateo capítulo 12, perdón, capítulo 13, versos 12 y 13. Dice así, porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahora, lo que Jesús está diciendo es, aquel que tiene el deseo de entender, dice, se le dará más. Es decir, se le explicará el asunto para que pueda entender. Pero aquella persona que no tiene el deseo de entender, pues pronto olvidará lo que escuchó en la parábola, porque realmente no tenía esa intención o no, o esa enseñanza que estaba escuchando no tenía el significado que realmente debía de entender. Y vemos entonces que en lo espiritual muchas veces el permanecer inmóvil es imposible. Las personas o ganan o pierden, avanzan o decaen. Y vemos que Jesús lo que está diciendo dice, al que tiene, le será dado. Los discípulos, cuando nosotros vemos el caso de los discípulos, con excepción de Judas Iscariote, vemos, dice que habían recibido a Jesús. Con referencia a ello, dice, el Padre iba a decir algún tiempo después, han guardado tu palabra y ya no son de este mundo. Cuando vemos entonces el contexto de lo que leíamos en Mateo capítulo 13, ahí vemos que la cita en la cual Mateo hace referencia a lo que leíamos, pues viene entrelazada a lo que se dijo en Isaías, por el profeta Isaías, que parece sugiere que algunos habían cerrado de manera deliberada sus ojos y habían tapado sus oídos con el asunto de no querer escuchar y no entender. Amados hermanos, quisiera que en cuanto a a la conclusión de esta parábola, pues nosotros consideremos lo que Jesús nos está enseñando aquí. Y lo que Jesús nos enseña en esta parábola es, Jesús termina la expresión diciendo, cuidaos de cómo oís. Y si nosotros observamos lo siguiente. Uno, observamos a muchas personas que fueron duras para escuchar. Y es exactamente lo que nosotros miramos con la parábola de la semilla que cayó en el camino, que realmente ese terreno había sido duro. De tal manera dice que un tiempo después el diablo viene y lo arrebata. También cuando la expresión cuidado de cómo es, también se nos refiere de que muchas otras personas escuchan solamente por diversión. De tal manera dice que en el versículo 13 de Lucas 8, pues serán comparados con aquellos sobre la roca los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen la raíz profunda, creen por algún tiempo y en algún momento de la tentación sucumben. Y el otro tipo de personas por el cual dice, cuidado de cómo oís, pues aquellas son algunos que escuchan solamente para criticar, como lo miramos en el versículo 7 y 14, leemos el versículo 14. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. También entonces cuando Jesús menciona el cuidado de cómo es, pues también se hace referencia al otro grupo de personas que se nos identificó en la palabra, en la parábola del sembrador, y aquel grupo de personas, pues son aquellos que escuchan con el fin de obtener la verdadera sabiduría y darle el buen uso que se requiere. Y en esto es lo que nosotros miramos en el versículo 15, en el cual dice que la semilla cayó en buena tierra y estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Y este texto también se nos conecta muy bien con el texto que nosotros tenemos en Hechos capítulo 17, el versículo 10 y 11. Hechos 10.
17, versos 10 y 11. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esta actitud de los hermanos de Berea es muy loable, porque es el apóstol Pablo que les está enseñando. Pero a la misma vez dice que ellos escudriñaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y es el tipo de persona, como nosotros lo miramos allá en Lucas, con la parábola del sembrador, amplía en Lucas la idea acerca de la palabra de la lámpara, con la frase en la cual Jesús termina esta parábola diciendo, cuidado de cómo oís. Déjeme hacer un pequeño, eh, déjeme hacer algo por acá.